después consejeros electorales o consejeros ciudadanos y hoy consejeros electorales. Finalmente esta transición fue dura, fue dolorosa, pero fue el resultado de un movimiento político y social radicado en 1988. ¿Cuál fue la elección que nos dejó 1988? ¿En quién debe organizar o encargarse de la elección? ¿Se acuerdan de la elección de Cuauhtémoc Cárdenas? Maquio, el candidato de Acción Nacional, y Carlos Salinas de Gortari. 1988 no dejó absolutamente contento a ningún actor político del país con los resultados de la elección. Y hay un tema que estuvo presente y que ha estado presente siempre en cada proceso electoral en nuestro país: fraude electoral. Hemos crecido en la cultura de la desconfianza y del fraude electoral. Y ahí es donde se crea el famoso COFIPE, Código Federal de Elecciones y Procedimientos Electorales, antes el Código Federal Electoral y antes la LOPE, la Ley de Elecciones Políticas y Procesos Electorales, que han sufrido grandes cambios en el avance de la legislación electoral, pero también en la integración del ámbito, quien administra la contienda electoral. Entonces, en el 90 se crea el Instituto Federal Electoral y pues desapareció hace un poco más de un año. ¿Por qué desapareció? No era el ámbito, había irregularidades en el propio Consejo General del INE. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué creen ustedes que haya pasado? ¿No era la desconfianza de las legislaturas locales que estaban también como lo mismo que pasaba aquí con los secretarios de gobernación? Los gobernadores jugaban un papel muy similar. Si hablamos de Comisión Nacional de Vigilancia Electoral, la ciudadanía no creía en el árbitro de la contienda. Si le llamamos después Comisión Federal Electoral, la ciudadanía y los partidos políticos no confiaban en el árbitro electoral. Después le llamamos IFE. Llegó un momento en el que finalmente sí fue en alguna etapa el proceso electoral un verdadero árbitro de la contienda electoral, pero después fue credibilidad. Y entonces resulta que la ciudadanía no confía en el árbitro y los actores políticos que participan en la contienda electoral no confían en el árbitro. ¿Qué pasa? Crisis de credibilidad institucional. Simplemente se desgastó la figura del propio instituto. ¿Y qué acabó? Crearon el INE. Realmente casi con la misma estructura, uno sigue heredando la estructura del propio IFE. Sin embargo, el tema es ahora buscar que el árbitro sea un árbitro de verdad. Ahora, tenemos un grave problema. Ya en la vida práctica, esto es una parte teórica. La parte teórica del árbitro electoral, el responsable de organizar la contienda, administra la elección, toma decisiones importantes en la elección. Quien lo integran son ciudadanos, en teoría no afines a ningún partido político, no ligados a ningún partido político. Eso es teóricamente. En la práctica, cada partido político postuló a uno de los consejeros electorales que están ahí, desde el propio presidente del Consejo General. Y finalmente hay como una especie de, ¿cómo explicar? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo definirlo? Deber, si no moral, o reciprocidad en la designación. ¿Me explico? Tú me postulaste, me propusiste, pues creo que voy a atender cuando lleguen asuntos del Partido Verde o del PRI, pues voy a tratar de no perjudicarte tanto. ¿Están de acuerdo? Entonces la composición del propio Consejo General funciona en razón de cuotas partidarias. No hay árbitro en el cual se pueda confiar así, si se sigue manejando ese mismo esquema. Hace unos días, para que estén enterados, en una sesión de Consejo General se levantaron los partidos políticos y dejaron solo al presidente y a los consejeros del propio INE. El Verde, Nueva Alianza y el PRI. Menos Nueva Alianza se quedó, el Verde y los demás. El PRI también se quedó. Sí, se salió. Bien, se le acusa al árbitro de que es demasiado sectario o segmentada sus decisiones. Es decir, solamente estás favoreciendo al PRI, al Partido Verde y al Partido de Nueva Alianza. El llamado es: actúa verdaderamente como autoridad, como árbitro electoral. Si tú logras tener esa calidad de árbitro, seguimos sentados en la mesa y si no nos vamos a levantar. Ya hay a pocos meses, a un año, escasamente un año de que se va a cumplir la creación del propio Instituto Nacional Electoral, ya hay una desconfianza de la propia ciudadanía y de los propios sectores políticos. Y otra vez volvemos al tema: ¿qué pasa ahí con el árbitro?
hemos crecido una cultura de desconfianza y de fraude electoral. Y remontar esa cultura es sumamente difícil. Verdaderamente el árbitro tiene que ser eso, un árbitro.